Hola, ¿ya te hiciste la tarea? La tarea. La de régimen cambiario, la que es para mañana. No, a mí se me olvidó. yo Eso no es sé en nada, grupo. yo no sé nada, amiga, yo no entiendo, no hemos pagado nada, ¿qué vamos a hacer? Pues nos toca llamar a los demás porque si es en grupo. Ay, Dios mío, ¿será que Nicolás está acá? ¿Tienes el número? Sí, lo voy a llamar ya. Llámalo. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Nicolás, ¿dónde estás? ¿Estás helado? Sí, no es que no. Ven, sube rápido al quinto que necesito decirte algo. Bueno, chao, llega rápido, chao. ¿Qué Ay, dijo? no, que yo venía, que estaba acá, pero yo no entiendo nada. Yo no he buscado tampoco nada de eso, a mí se me olvidó. No, y- Ay, hola chicos. Hola. Oigan, se nos olvidó la tarea. ¿Cuál tarea? La de régimen cambiario. Ay, güey, Nosotros no hemos hecho eso tampoco. ay, Pues es en muchachos, grupo. miren que yo le tomé una foto a los temas que son. Entonces, si quieren, nos repartimos los temas. Pero Sí, ya, sí, total, Mira, que entonces, si yo- quieres tú una tanta historia, yo hago las reglas, Nicolás las normas, Mayra, si quieres, el régimen sancionatorio, y Estefanía las operaciones. Y nos vemos ahorita en 2 horas. Pues y- sí. Y Cada luego, uno vale, tenemos súper que bien. reunirnos rápido. sí, en 2 horas nos vemos. Cada uno Vale. busque lo suyo y nos vemos en 2 Listo, horas vale. aquí. Y compartimos En 2 horas todo nos lo que vemos. está. ¿Listo? Vale. Bueno, Vale, vamos. listo. chao. Nos vemos, Marisa. Hola, Estefan. ¿Cómo vas? Bien. Voy a llamar a los demás. ¿No? Oigan, chicos, Estefa y yo ya estamos aquí, entonces, pues para que vengan y miramos a ver qué decimos mañana, ¿vale? Hola, ¿cómo van? Hola, ¿cómo ¿Qué has estás? Bien. Hola. ¿Pudieron encontrar información? Uy, sí, Sí. bastante. Bueno, chicos, ¿qué información encontraron? Vale, pues yo encontré generalmente que, digamos, el Banco de la República es como el intermediario y el que hace los cambios sobre el régimen cambiario, ¿sí? Además de que las decisiones sobre cambiar algo del régimen cambiario, o sea, en la historia, digamos que lo hace la Junta Monetaria, ¿sí? Que la Junta Monetaria, digamos, está constituida por el Ministerio de Hacienda, el Crédito Público, el Ministro de Desarrollo y el Ministro de Agricultura, el presidente del Banco de la República, entre otros así, que se juntan ellos en un consejo para decidir los cambios ya a nivel de, pues, de todo el régimen, ¿no? Yo encontré como especificaciones generales en las que decía que el libre, ¿cómo decirlo? Como la libre negociación de divisas no es necesario hacerlas en Colombia. Acá sí. Yo encontré que la DIAN es la que se encarga de hacer las investigaciones infraccionarias, sí, las infracciones cambiarias, con todo lo que tiene que ver con las importaciones, con las exportaciones, el endeudamiento externo, las cuentas de compensación, las garantías y demás, pero también yo encontré que el decreto 1735/1993 es la norma mediante el cual el gobierno nacional define cuáles son las operaciones de cambio y cuáles de ellas deben obligatoriamente canalizarse a través del mercado de cambio. Sí, de divisas. Ay, pero mira que yo encontré una resolución 8 del 2000, que tiene mucho que ver con la tuya, porque es una norma que pues la dirige el Banco de la República y esta se regula por medio del reglamento del intercambio y pues este aborda los temas de control de mercado, las operaciones de cambio, los participantes del mercado y la negociación de divisas. Sí, se relaciona mucho con la mía, ¿cierto? Sí, pues yo también encontré algo relacionado a una ley que vimos en clase, ¿se acuerdan de la ley 9.931, que era la Sí. que de una u otra manera empezaba como el nuevo régimen estatutario colombiano? También pues esta ley lo que busca es de una u otra manera como hacer una regulación con el fin de verificar la legislación de canalización, ¿sí? ¿Qué significa canalización? Ah, Como un cambio de divisas. la canalización es el proceso, digamos, de compra, venta o intercambio de divisas. Esa es la canalización. Ah, ok, Yo encontré también. algo también parecido a esa ley, en lo que pues, o sea, básicamente el régimen se basa en corregir y estipular cuáles son los parámetros a seguir para poder exportar productos colombianos. También habla algo sobre las entidades territoriales y instituciones especiales que de una u otra manera no tienen como el permiso para exportar. Sí, estoy bien, ¿no es cierto? Es más que de pronto algunas entidades que no estén avaladas por el gobierno no pueden poner restricciones, digamos, al régimen. O sea, digamos, si no están, digamos, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, que él decida hacer algún tipo de reforma al régimen, no puede hacerlo, pues aunque hace parte de la junta de cambio,
tienen que estar en grupo el presidente del Banco de la República, el de Hacienda, el de Agricultura y demás para tomar las decisiones sobre este régimen. Chicos, otra cosa en cuanto a la ley 9 de 1991, yo considero que es importante porque esta, de una u otra manera, ayuda a crecer la competitividad del país en el exterior. Esta fue como la pionera Para eso se creó exactamente. Pues yo encontré que se generaron muchos cambios de régimen cambiario que ahorita los decide la Junta Monetaria constituida por el Ministerio de Hacienda y Crédito, por el Crédito Público, por el Ministerio de Desarrollo y por demás ministerios que constituyen esta, porque antiguamente esto solo lo hacía el Banco de la República. Entonces, pues me imagino yo que se dividen las funciones para que se logre una descentralización y se puedan generar mejor las funciones de dicho régimen. Chicos, una pregunta, ¿ustedes saben qué es gravamen? Gravamen son el tipo como de tarifas que tiene alguna mercancía, sean aranceles en algún sentido. Oigan, Sí. pues yo creo que con lo de las especificaciones generales estamos bien, pero es que tengo que ir a hacer una cosa aquí. ¿Nos podemos ver en la sala ahorita? Sí, 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 está bien. está Alex, apartada. vamos todos. Como en 20 minutos, ¿les parece? Sí, sí, Vamos listo. con el Vamos. Nosotros vamos a decir que esperamos. Chao. Chao. Pues yo sé algo de la historia que, o sea, no sé, como que la Constitución, como Esperamos en a la 1990, si te acuerdas, la verdad no me queda muy claro. Sí, Creo que Sí, sí, ya esperamos a claro, Natalia, sí. así que ella nos explique, nos Sí. ambiente. Sí, Hola. Hola Nata. chicos, Hablando del rey de Roma. ¿cómo van? Bien, ¿Buscaron algo más? sí. Oye, sin pegarte. Perdón. Bueno, nos falta Nicolás. ¿Qué hacemos con Nicolás. Nicolás? Toca llamarlo. ¿Lo llamo o no? Sí, Llámalo. Nicolás. Bueno, Ay, gracias lo por llamo. traerme mis cosas, chicos. Hola, Nico. ¿Dónde estás? Ya estamos todos aquí en la sala esperándote. ¿Sí? Solo faltas que llegues. Listo, dale, Solo ya te faltas espero. tú. Que llegue. Hola, ¿cómo Hola, van? ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Seguimos Pues con la vamos a empezar historia. con la historia. Ah, vale, listo. Bueno, pues Historia. yo busqué varias cosas de eso y en general, pues la historia empieza con que después de tantos cambios que la política colombiana sufrió en cuanto a comercio exterior, porque pues éramos un país cerrado y luego se dio el boom de la apertura económica, pues entonces yo encontré, esperen que yo anoté aquí, en 1967, perdón, Colombia adopta el sistema cambiario, que entonces la estrategia especificaba era cómo se dejaba la tasa de cambio a control del gobierno y no del mercado. O sea, el Ok, gobierno era el que ok. especificaba cuál iba a ser la O tasa de sea que el cambio. gobierno tenía regulaciones. Sí, Exacto. eso tiene que Ah, ver con los tipos de cambio del régimen cambiario. Ah, ok. Entonces, pues se crean, pues desde el principio de que se empieza a dar como el tema de que los otros países están exportando y esto, pues Colombia también quiere como mantenerse a la vanguardia y empiezan a hacer varios decretos para poder igualarse a ellos. Entonces, el primer decreto es en 1931, es el decreto 2092, en el cual simplemente se definen como las operaciones que se van a hacer de cambio internacional y también pues los movimientos relacionados a giros, cartas crédito, cheques, vales, pagarés que sean emitidos en una moneda extranjera, o sea, cómo va a funcionar el tema dentro del país. Ok, sí, Ok. seguido a eso, ya crearon, o posteriormente a eso, aplican el decreto 289 de 1935, el cual proporciona la capacidad de poder eximir o sea, los impuestos de capitales nuevos que ingresan al país, o sea, hacerlo de una manera más flexible en cuanto al control cambiario, ¿sí? De una otra manera, sí, al flexibilizar los procedimientos en cuanto al control cambiario. Ya el siguiente fue en el año siguiente, 1938, este decreto fue reemplazado por el decreto 326, el cual exponía como un control en cuanto a, aquí sí que es en cuanto a las divisas por medio de la vigilancia y el control de operaciones de cambio. Sí, eso básicamente era lo que decía ese. Ya el siguiente, ya para el año 1946, se crea el decreto 568, que especificaba de forma más puntual la organización de los controles cambiarios. Entonces acá ya como que de una otra manera se organiza Sí, lo que anteriormente estaban con el paso de postulando. los años, o sea, se lanza
la primera idea de que se va a hacer comercio exterior en Colombia y a partir de ahí, en 1972, de ahí para adelante se empiezan a hacer modificaciones de esa misma ley con diferentes decretos. Y ya creo que este sería ya el que Pozo ya como Como, oficializó. ajá, exactamente. Sí, con la apertura económica en la década de los 90. Sin embargo, pues este decreto fue en 1940. Sí. Ajá. O sea, quien de una u otra manera dio la apertura económica fue el presidente Virgilio Barco, pero ya anteriormente ya se iba... O sea, ya se tenía la Iban idea y dando el procesos. concepto de Solo que... que no se había como plasmado La en la idea, constitución. Exactamente. Hasta que también como que se creó la constitución del 91. Y ya con la Sí, apertura. que ya ok. hubo como más orden en cada ley y todo lo que Exacto, se iba a hacer sí. con esto. Ah, vale, súper bien. Pues mira que yo también encontré, o sea, un tiempito después, en los 50, en 1950, encontré que ya, digamos, las cosas se ponían un poquito más claras y ponían, digamos, la definición y separaban en grupos, digamos, los tipos de mercado. Entonces ya había el mercado oficial y el mercado de certificados de cambio. Además de eso, pues también como digamos en el 67, el presidente Carlos Lleras Restrepo dio a entender la licencia de cambio y también la creación de ProExport Colombia, ¿sí? Lo que ahorita es como Sí. ProColombia, Ah, pero sí. antes era ProExport, entonces él abrió como ese instituto como para empezar un poquito más con Regular. a regular las cosas, a promocionar como el comercio exterior y demás. Y de una u otra manera organizarlo. Sí, en cierto modo. Entonces también ese decreto, digamos, sobre la creación de ProExport empezó como a partir de lo de la nueva constitución de 1991. Entonces digamos que con la nueva constitución empezó como ProExport. Eso era lo que tú decías, realmente todo lo del comercio exterior, las leyes y Se decretos plasmó. que se plasman en la Constitución de 1991. Yo sé que en 1991, en la resolución 57, la Junta Monetaria adopta, por así decirlo, algunos cambios, ¿sí? Entonces, como se cambió la nueva constitución en 1991, se da un giro diferente a la rama legislativa y a la rama ejecutiva, dándole así cambios internacionales que establece la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad cambiaria, dándole así facultades al gobierno de manejar la tasa de cambio en el país con los intereses y con las condiciones de endeudamiento externo y endeudamiento internos, y también con las operaciones de cambio internacional y obligaciones en moneda extranjera, lo que se puede conocer como las divisas. Ah, Actualmente. claro, ya nos empezamos a abrir más al Hacia comercio el exterior, exterior. claro. Sí, ah, Sí, vale. porque ese fue el momento que se dio la apertura económica. Ya para esos años ya. Sí. A ver, pues yo tengo dos más, yo tengo como dos modificaciones que se le hicieron. Fueron en el año 2011 estas modificaciones. Una se Son basa... ya las últimas. Sí, las últimas que se hicieron. Una se basa la resolución que les dijo ahorita, la octava del 2000. Este cambio fue por medio de una circular reglamentaria que se llama DCIN 83, donde se modifican los tipos de mercado, los cuales entran al mercado cambiario y las garantías de moneda extranjera y operaciones de derivados o cobertura. Y la otra es la del 9 de agosto de este mismo año, que modificó documentos necesarios para hacer el intercambio y todo eso del pago de impuestos y los cambios de divisas. Y Esa última modificación que se hizo en 2011, o sea, básicamente hablaba, esto yo también la leí, hablaba de que, o sea, especificaba qué documentos eran los que se requerían para poder hacer un intercambio internacional, pues, de productos y mercancías. Ajá. O sea, la última modificación del 2011 habla de eso, de los requisitos necesarios para poder hacer ese tipo de comercio. Miren que Claro, acá más orden. vemos algo como chévere que es como o sea, la globalización es la que impulsa a hacer todos esos cambios. Digo que digamos, lo que es Estados Unidos hace cambios digamos a su régimen cambiario y eso de una u otra manera hace que los otros países también generen cambios porque ese de una u otra manera es el país que No, claro, sí. con la globalización. ¿Sí? Los tipos de régimen cambiario tienen como tres categorías grandes, que voy a decirlas porque ustedes también las van a explicar. Entonces, que básicamente son los tipos de cambio fijo, que sería, como la palabra lo indica, fijo, las bandas de fluctuación, que son mixtas, y el tipo de cambio móviles, que son flexibles. Esos son como los tres
tipos sí, de tipos de cambio, régimen que existe. Para empezar con el tipo de cambio fijo, el gobierno de un país establece el valor de su moneda, ¿sí? Que eso queda claro. También podemos decir que la moneda nacional está asociada con otra moneda del exterior, por decirlo de alguna manera. También decimos que el mercado es en donde se encuentra la oferta y la demanda, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Ok. Entonces, el mercado, como ese es el tipo fijo, tiene su moneda fija, pero si se queda fija de una u otra manera se va a depreciar o a evaluar. Entonces, lo que hace el mercado es, para controlar eso mismo, hace la compra y la venta de sus divisas. Entonces, digamos que Mayra, tú eres de Estados Unidos. Entonces, para que el peso colombiano no se devalúe, yo te lo vendo a ti, te lo compro para generar de una manera oferta y demanda en mi mismo producto. Porque si yo me quedo guardado con mis 100.000 millones de dólares, al pasar del tiempo los voy a tener yo y en el mercado no van a haber pesos. Entonces, yo te los vendo para que eso genere oferta y genere demanda en el mercado. Pues que circule. Para que circule y pues genere oferta y demanda. Porque como es fijo, pero también de una u otra manera, el mercado luego vuelve oferta y demanda. Ajá. Ok. Ok, vale. Fíjate que yo también encontré que hay subtipos de los tipos de cambio fijo. Entonces, digamos, encontré uno que era la moneda nacional propia, que digamos lo que hace es la moneda local de un país, la eliminan por la otra como medio como de pago, de cuenta y depósito de valor, o sea, alguna de esas. Y digamos que en ese subtipo, la variable que está ahí como que determina como pues ahí el pedacito del régimen es la dolarización y la unión monetaria. Sí, porque No, pues tenía como ejemplo que como hizo la Unión Europea, ¿no? Con la Unión Monetaria. Claro. O como ha Con hecho el dólar, que con el dólar dólar. canadiense, dólar australiano. Bueno, que está la Unión Europea con el euro, claro. y precisamente Sí. la Unión Europea tiene el nombre como Unión Monetaria, que es la unión de Yo los países encontré- para una misma Yo moneda. encontré otro de esos subtítulos, temas, ¿Tenemos? perdón. Y era que, bueno, es la caja de cambio en la que se especifica que, bueno, digamos que aquí en Colombia, para actividades colombianas, nosotros pagamos con el peso, o sea, pues con nuestra moneda. Pero digamos, si necesitamos pagar algo de, no sé, una actividad estadounidense o de otro país, se tiene que implementar la moneda de dicho país. Esa es la caja de Eso, cambio. eso también se denomina como un compromiso que adoptan las autoridades monetarias del país. Digamos, yo soy la autoridad monetaria, yo adopto un compromiso para que dichas actividades internacionales se generen con la moneda a la que yo voy a enviar, no sé, pagar X o Y mercancía o producto. Entonces, por eso es la conversión de la moneda. Pero en mi país se sigue manejando mi moneda, todas las actividades del dinero en mi país siguen siendo exactamente igual con la moneda de mi país. Juli, fíjate que yo encontré un tipo, creo que es, y se llaman bandas de fluctuación. La verdad es que no comprendí Las pues, bandas de nada. fluctuación. Sí, me dice que hay bandas horizontales, banda superior, banda inferior, ¿sí? Pero no, o sea, no. Si quieres lo plasmamos en el... Sí, Vale, sí, claro, claro, sí, por Por favor. favor, porque yo creo que entendí esa partecita. Como tal, es tipos de cambio dentro de una banda de fluctuación, ¿cierto? Exacto, sí, es el mismo. Entonces, ahí está. Tenemos, digamos, una línea que esta es el margen de fluctuación, ¿sí? Ya nos queda claro que más o menos es fluctuación, que es como el movimiento. el movimiento. Sí. Muy bien, entonces acá el movimiento se dice que tiene que ser en un 1% arriba y un 1% abajo, ¿sí? Pero esa fluctuación tiene que estar, digámoslo así, tiene que estar como relacionada con los cambios, con la tasa de cambio y además de eso la tasa de cambio es determinada por la tasa fija. Entonces esta fluctuación es determinada por esos dos. Digamos, si la tasa de cambio hace un aumento, entonces me imagino que estos dos subirán proporcionalmente. No, son directamente proporcionales. Si uno sube, el otro sube. Ah, ok. Pero digamos en un caso que suba la tasa de cambio y la tasa de... Y como están relacionadas, harán cambios proporcionales. O sea, cambian Pero, aquí. pero como esa tasa es fija, Ujú. tendrá que ser fija. Ah, Bueno, Bueno, yo también les quería hablar del tipo de cambio móviles y flexibles. Y quería relacionarlo como lo hizo Juli con el otro en una gráfica de oferta y demanda. Entonces podemos ver que cuando aumenta la demanda, se aprecia la divisa y
ese tipo de cambio puede bajar. y el tipo de cambio baja, exacto. Sí. Y entonces, cuando la demanda disminuye, se desprecia la divisa y aumenta Su el cambio, y aumenta el cambio. Entonces es una relación muy similar. También nos decían que hay una fluctuación libre y hay una fluctuación administrativa, fluctuación tipo de cambio. La fluctuación libre es cuando el mercado es el que decide el tipo de valor de la divisa, De la ¿verdad? divisa, sí, pero en esta podría decirse que una diferencia con la fluctuación administrativa del tipo de cambio es que el Banco Central no interviene, no tiene como... No tiene una regulación Exacto. en la fluctuación libre. Y en la fluctuación administrativa, fluctuación del tipo de cambio, Sí, el banco sí el interviene. banco interviene. Bueno, entonces ya para complementar lo que dijo Mayra, para contextualizarnos un poco más con un ejemplo y una característica fundamental de la fluctuación administrativa es que es volátil. ¿Qué entendemos por volátil? Que sufre cambios drásticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ejemplo que traigo es de Estados Unidos, que para el año de 1979 su dólar fue devaluado, eso pues generando crisis en el mismo. Y ya 6 años después, en 1985, su peso subió de nuevo, entonces eso quiere decir que se evaluó. Entonces aquí vemos más o menos una característica que es de la O volatilidad. sea, esa que es la tiene. relación que tienen. Sí, que es volátil, Ah. como la palabra lo indica. El tema del que tú averiguaste, Son las operaciones que hace el sistema cambiario. O sea, estas son como las intervenciones que hace el sistema cambiario frente a algunos a los entes y eso, y frente a las exportaciones e importaciones que se quieren hacer tanto de afuera como dentro del país. Y pues para esto es importante tener de referencia que el Banco de la República es el que controla pues estas operaciones de este régimen. Y pues también tenemos que está la DIAN, que pues es la que se encarga de como que todas las normas se estén siguiendo al margen y que todo lleve correctamente funcionamiento. En cuanto a exportación e importación. Sí, frente a todos los Todas las temas que operaciones. se hacen Y los impuestos y las aduanas También nacionales. las controla. frente a los impuestos, frente a los trámites, a las inversiones, frente a todos los temas que tengan que ver con internacionalización y comercio. Y pues también está la Superintendencia de Sociedad, que esa se encarga del control de la inversión en el extranjero. Entonces, Nicolás Vera Portal, entonces ella va a estar ahí pendiente de cómo vas a llevar esa inversión, cómo vas a seguir los pasos, las normas de esas inversiones. Pero hablando de eso también cabe aclarar que en la relación gestión-riesgo está la unidad de información de análisis financiero, que es la que se enfoca, pero a nivel internacional, ¿no? En las operaciones de cambios internacionales. Sí, sí, exacto. Y también el objetivo principal hablando de la UIF, que es el análisis de información financiera, Ajá. es como fue creado con el fin de controlar el lado de activos. Entonces, como tú decías, tratar de analizar, primero que todo, buscar a dónde vamos a ir a analizar, a consolidar, a hacer un sondeo de cómo está dicha empresa pública o privada, para que no se generen de una u otra manera lo ilegal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y pues bueno, para explicarles mejor, entonces, por decirlo así, la cabeza de esto es el Banco de la República. Y pues el Banco de la República es el que dicta las normas, canaliza la información para los siguientes. Entonces después se encuentra la superintendencia, que ella pues se encarga del control del régimen societario, de las sanciones que hay de las inversiones extranjeras. También está pues la OIF, como le explicaste, pues como dijiste, que ella es la que analiza y todo eso, y pues también da un pertinente reporte de cómo se están haciendo esas acciones. Y pues la DIAN, que es el ente de regular todas estas normas y que todos estén. No sé si Mayra ya dijo que la UIAF es la como que controla todas las operaciones financieras, como que vigila todas las operaciones financieras del mundo. O sea, a nivel A comercial. nivel El comercio de Colombia. Exacto, o sea, estamos aquí y entonces ella es la que va a analizar de que tanto la empresa privada como pública, sus operaciones que sean a nivel mundial y eso, o sea, estén hechas de la manera correcta, que no hayan como fraudes y cosas así, Ok. como para evadir impuestos. de la manera legítima. Exacto, manera. Y pues también hay unas operaciones que son canalizables y unas que son de totalmente obligación y unas que pues no son obligatorias.
Me parece que sí. O sea, sí, yo investigué y me parece que las que eran correctamente obligatorias, que eran fijas, eran como las de importación y exportación de bienes, la de operación de endeudamiento externo, las de inversión de capital en el exterior, las de inversión en el capital, pero a nivel nacional, aquí en Colombia. También, ¿cuáles más? Las inversiones de financiamiento de títulos emitidos. Y además de eso, también los avales y garantías de monedas extranjeras. O sea, todas esas como que son obligatorias, bien Sí, obligatorias. eso Sí. tiene que ser Pero, totalmente. o sea, eso que acaba de decir Nicolás, tiene que estar obligatoriamente regulado. Exacto, eso no se puede, o sea, eso Saltar. tiene que estar, exacto. Todas esas acciones que se quieran hacer, esas inversiones, todo eso tiene que ir regulado. Nada de eso se puede pasar. No, Si se no, pasa, vale. pues ahí ya vienen las sanciones y eso. Exacto, pero- Y con respecto a las operaciones autorizadas, Bueno, pues las operaciones autorizadas son o sea, son como los entes que están autorizados para, sí, para abrir. Para hacer ese, sí. como los bancos comerciales, los bancos hipotecarios y así, ¿no? Sí, esos Eso. son los que están Esos son los que están autorizados. Y pues entidades pueden ser privadas y públicas. Bueno, Estefa, yo también tenía entendido que había como un tipo de operaciones que son distintas a las que mencionó Nicolás, que no son obligatorias, o sea, que no tienen este tipo de parámetros y al no ser obligatorias que son como más llevaderas, más sencillas de hacer. Sí, no, Que son algunas, yo había visto, espera, yo anoté por acá que decía que eran pagos de transferencias y servicios, fletes asociados a operaciones de comercio internacional y pues otras. O sea, esas no son tan reguladas, por decirlo así, no, están esos controladas, no son más No son como tan puntualmente. controladas. Ajá. Sí, o sea, Ah, ok, vale. no tienen la canalización de las importaciones, exportaciones, de las inversiones y eso, no, ellas son más libres, por decirlo Ah, así. Sí, son más ok. como llevaderas, más sencillas de hacer. Sí, también. Pues tenemos unas operaciones autorizadas, o sea, que son unas personas, o sea, entes que actúan como intermediarios para que, digamos, las que tú dijiste, las que Las de tienen que ser importación, súper, exportación, las las que son obligatorias. obligatorias, Sí. esas, hay unos entes especiales que pueden actuar como intermediarios para ayudarte con todo el proceso y el trámite, ok. ¿sí? Entonces también tenemos las operaciones autorizadas, o sea, son como los intermediarios que también se encargan pues del mercado cambiario y todo eso, y pues ellos también pueden actuar como intermediarios en todas las canalizaciones obligatorias que tú dijiste, Nico, ellos te pueden ayudar y eso, Como son por los eso. bancos comerciales, los bancos hipotecarios, todos los que manejan el tema de también las corporaciones financieras, pues pienso yo que caen ahí también para ayudar a controlar esos Exacto. mecanismos. O esas no son las que son controladas, los entes que acaba de decir Mayra, Mira, esos o son- esas son las que controlan. no, ellas son Controladas. intermediarios, ellos Intermediarios ellos para los son procesos controladas, obligatorios de canalización. exacto, Mm, ellos entiendo. son como, por decirlo así, un apoyo para esas canalizaciones obligatorias que ya hacen frente al régimen, ¿sí? Ellas, digamos, los que mencionó Mayra, se encargan de, pues, de adquirir y vender las divisas, de los títulos representativos, pues, frente Sí. a las canalizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estos bancos comerciales le tienen que dar como cuentas al Banco de la República con respecto a la venta de divisas. Claro que sí, o sea, es que ellos lo único que hacen es como actuar como intermediarios, ¿sí? Con todo lo que van a ayudar a las personas o a las empresas. Y eso, sí, ellos, claro. sí, porque igualmente ellos tienen que pues, entregar cuentas, los estados financieros y eso, acerca de las importaciones, exportaciones, inversiones, pérdidas y todo eso. Y eso. ¿Será que por eso hay algunas entidades, por ejemplo, yo que veo cotidianamente que compran y venden divisas y ellas son controladas, ¿cierto? Exacto. Por comerciales que compra o vende divisas, eso es controlado por el Banco Central. Exacto, sí, claro, el Banco Central se encarga de toda Y también para que no haya inflación en el país, Sí. ¿cierto? Por respecto Exacto, eso a- también controlado, respecto también a los tipos de cambio. Sí. Bueno, y ya el último tema que vamos a abarcar es el régimen sancionatorio y los procedimientos administrativos del sistema cambiario. Entonces, este decreto se dicta a través de, valga la redundancia, el decreto 2245 del 2011. En el capítulo 2 del artículo 3 dice que es una sanción, que es lo que se va a abarcar prácticamente todo este apartado. Exacto. Entonces,
se le aplica una sanción a las personas naturales o jurídicas que infrinjan la ley con respecto al régimen cambiario. Ajá. Entonces ahí hablamos de o sea, las modalidades de infracción Infracción, sí, por declaraciones de cambio. Pero entonces, ¿qué serían declaraciones de cambio? Antes de hablar de las declaraciones de cambio, cabe aclarar que estas sanciones se van a declarar de diferentes modalidades. Entonces, una es la declaración de cambio, que es la declaración de cambio es un documento en el cual la persona jura y plasma como en un papel el valor de las divisas y la cantidad. No, y las características. Y las características y la cantidad, características. digamos, Y la de cambio de cantidad, divisa. el cambio de Ajá. divisas. Exacto. Aunque entonces ya para hablar específicamente de las infracciones, una podría ser por no presentar dentro del plazo dado este documento, la declaración de cambio, Exacto. ¿cierto? Eso sería una sanción. Otra sería por presentar los datos equivocados, Sí. es decir, que no sea lo que de una u otra manera me han solicitado. Por Como no, los de impuestos y aduanas, o sea, presentarlos mal. Sí. Por lo- O que digan, no sé, poner unos impuestos que son menos de los que uno Menos, debería ya. pagar. Exacto. Ah, Hacer el ok. fraude de Ah. cambiar las Tarifas sí, arancelarias, exacto. claro. Sí. Exacto. otra infracción sería por no conservar junto con los demás documentos que acrediten el monto, es decir, por ya de una u otra manera incompletos los documentos. Sí, Sí, también por se no les pone comprar. una infracción. Ah, sí. Sí, o sea, tengamos en cuenta que Ay, sí, aquí, aclárame porfa que eso tiene relación con... sí, aquí esto tiene relación con lo que yo les explicaba de que hay entes intermediarios para que esto mismo no suceda, o sea, como que para que cuando uno haga los trámites y eso, vayan todo con el orden y con todo lo legal para que no hayan estos Ese problemas. tipo Claro, de sí, sanciones. Y los procesos obligatorios, Exacto, los sí. procesos de canalización obligatorios. Sí, Claro. exacto. Por eso Ah, esos ok. entes están ahí para regular que los documentos vayan con la liquidación bien de no son impuestos y todo eso, Sí. para que todo Ah, esté ok. bien regulado. Y ya por último, en cuanto a este tema, sería por no transmitir las declaraciones al Banco de la República. ¿Sí? O sea, Exacto. el Banco de la República de una u otra manera tiene que estar enterado de todo. Sí, Si no se lo sí, informa, sí. también tiene una sanción. Yo por ahí, pues, por ahí leí que las sanciones que se aplican pues a estos incumplimientos son monetarias. O sea, se establecerá Un valor. sí, una multa por 25 unidades de valor tributario Exacto. a las personas que incumplan con los procedimientos que se deben seguir para... Y cabe aclarar que las unidades de valor monetario son diferentes cada año. Entonces, por ejemplo, el año pasado, el 2018, estaba como en 32.000 algo y ahorita ya está como en 34.270. Entonces van aumentando las unidades de valor monetario como el salario mínimo. En esta parte de infracciones, de declaración de cambio, lo máximo que se puede cobrar por una sanción son 25 unidades de valor monetario, lo que estaba diciendo Natalia, que equivale más o menos a 856 pesos, sí, más o señor. menos. Y bueno, también cabe decir que existen multas por unidades de compensación. Sí, Pero son y- otros tipos de infracciones. ¿Y qué son las cuentas de compensación? Bueno, las cuentas de compensación es una cuenta que se abre en el exterior, entonces una persona residente aquí en Colombia va a la abre allá y puede a través de esa cuenta hacer operaciones de divisas y pues esto requiere una canalización obligatoria. Sí, y pues adicionalmente a esto se pueden recibir pagos En moneda en monedas extranjera. extranjeras de personas residentes y pues aquí las operaciones te van a llegar en pesos colombianos. Por lo general se hacen en Ajá. pesos colombianos, Sí. pero uno lo puede hacer en pago En moneda monedas. extranjera. Y démonos Ah, cuenta ok. que aquí también entra de una u otra manera los tipos de cambio del régimen cambiario. Esos tipos de moneda nacional, moneda extranjera, están también plasmados en los tipos de cambio. Ahora ya entiendo entonces las multas por cuentas de compensación, las cuales también tienen unas Unas infracciones. diferentes ¿Cuáles multas. son, Nata, tú? Yo las anoté aquí, mira, la primera se da por no presentar o transmitir al Banco de la República la relación de operaciones efectuadas a través de la carta de compensación, que era lo que decíamos ahorita. Entonces, cuando no se presenta la carta de compensación o cuando la cuenta de compensación especial no se hizo correctamente, entonces Exacto. ahí hay otra multa. Y otra será porque cuando se investigan errores, datos incompletos que corresponden,
a lo transmitido en la carta Ahí no se también. generará, no, pero acá dice que no habrá infracción. O sea, si se Sí, se abrió. O sea, esas son todas las infracciones. O sea, es, Ok. es que tú pongas un dato mal, así, Un le dato quites mal. un cero, De lo le que quites- no hay de lo que realmente. no es De lo realmente, que no realmente, ahí ahí te genera lleva multa. una Ahí infracción. también es infracción en cuanto Y esa multa será más o menos hasta 200 Valores de valores, Unidad- unidad- unidades Lo de que valor estaba diciendo tributario. Juli es que en caso de presentar errores mínimos no se pondrá una infracción, pero si se presentan como que errores mayores se le pondrá una infracción de hasta Significativos. 200. Que son más o menos Ah, como ok. 6.500.000. Sí, más o menos. O sea, errores mínimos es como decir, no, puse tal. O sea, me punto, equivoqué, esto, sí, me equivoqué esto. en algún... En una tilde. Ajá. Exacto, hay Pero cosas entonces así. tiene que ser súper riguroso porque cualquier error ya genera Exacto. infracción, ¿cierto? Sí. Y la última sea por no presentar por presentar, o transmitir al Banco de la República en forma extemporánea, o sea, extratemporáneo. extratemporánea. Sí, después... Después del del tiempo Después del establecido. tiempo. Del tiempo establecido pues para presentar la carta. Si se presenta después también se dará una multa. Claro. Entonces, en esa sí sea una multa de hasta 150 unidades de valor tributario, que equivale a 3 millones. Más o menos. un poquito Eso es más. por 3 unidad, millones. ¿cierto? Sí, eso Sí, es por Por unidad. sí, unidad por unidad de de valor Una tributario. Ah, ok, vale. Vale, también pues yo miré una y que decía que era como era un tipo de modalidad de infracción generada como por el depósito, en sí por el depósito de la mercancía. Entonces, digamos, por no constituir como los términos y reglamentos que tiene como el régimen cambiario, si digamos, si esos términos no se cumplen y no se presentan ante el Banco de la República cuando haya lugar, se impondrá una multa de al menos el 100% de todo el... O sea, lo que vale el depósito tendría que pagar el doble, entonces. Porque Sí, es al hasta 100% lo que vale. ajá, y- Exactamente. y total. También hay infracciones generadas por el cumplimiento de obligaciones, como presentar la solicitud, el registro, el reporte o transmitir datos erróneos al Banco de la República. Entonces, directamente todos los documentos se tienen que tramitar por el Banco de la República o con los intermediarios cuando se violan esos tipos ese tipo de infracción, valga la redundancia, tiene un valor de hasta 200 unidades de valor tributario, que equivale a como a 6.454.000. Ah, vale. Y yo creo que el último que ya encontramos pues es como el de modalidad de infracción generado por las operaciones de derivados, ¿no? Entonces de pronto similar a lo que hablaba la compañera. Entonces digamos que para realizar operaciones o sea, por realizar operaciones de derivados sin cumplir los requisitos que se piden En el régimen en el cambiario. régimen cambiario, entonces digamos que se impondrá también una multa equivalente al también el 100% de todo el, pues, el monto. De el toda la monto, operación. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta de Hay ese que tener régimen. mucho cuidado respecto a las Por multas. eso hay que saber bien qué tipo vamos a usar. Y yo qué creo que tipo. también asesorarse mucho de un abogado, porque es por tal de que uno Claro. estudie negocios, uno necesita conocer. No, primero. igualmente, o sea, para eso están los entes intermediarios, para También. colaborarte con Docentes, eso, saber tenemos usarlos. docentes, tenemos las infracciones para informarnos sobre qué y no, y No qué no cometer hacer. errores. Tenemos también los tipos, los procesos. Exacto, que hay que canalizar para no llegar a estas infracciones. Claro. Y cada uno de los decretos en que se basaron para modificar el mismo proceso. ¿No? Y podemos ver la evolución tan grande que ha tenido desde un comienzo, desde hace mucho tiempo, sobre todo, digamos, 930 y algo. tanto análisis que ha tenido hasta ahorita, ha dado pues que el crecimiento de la economía colombiana aumente. Yo siento que ya estamos preparados para la clase de mañana. Ya hicimos la tarea. Muy bien, Vale. chicos. Por fin. Nos vemos mañana. Chao. Chicos. Chao.